Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos y aquellas que nos siguen a través de Mía TV como canal matriz, Radio Horizonte, Radio Callacoa, el canal de YouTube de la Basílica, redes sociales. Aquellos y aquellas peregrinos que han venido de otros lugares, se han recibido aquí en esta basílica con mucho cariño y con mucho amor. Queremos en esta Eucaristía también felicitar al diácono Joaquín y a su esposa que se encuentran entre nosotros, que cumplen 29 años de vida matrimonial. Que el Señor bendiga su familia fecundamente. El tema que quiero tratar con ustedes son dos. Lo primero, el testimonio de los profetas. Y el segundo tema es la riqueza. En el libro de los Números aparece la figura de Moisés, gran legislador del pueblo de Israel. Él, como cualquier ser humano que dirige una comunidad, un pueblo, necesita la ayuda de los demás para profetizar, dice hoy la palabra de Dios. Y convoca, como es normal, a aquellos que le ayudan, 70 ancianos. La palabra anciano en un lenguaje bíblico puede indicar aquel que tiene sabiduría, que tiene prudencia, que es un hombre experimentado en las cosas de Dios. Y se reunieron y llegó el Espíritu y ellos se llenaron del Espíritu. Y comenzaron a profetizar, a anunciar a Dios. Pero habían dos que fueron convocados, que fueron llamados también, pero no estaban en ese momento cuando llegó el Espíritu Santo. Y el grupo grande se lo quería impedir, diciéndole que ellos dos no podían ser profetas. Y Moisés, un hombre sabio, con un gran conocedor del ser humano, dice una frase que nos puede conmover en este día. Ojalá que todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. ¿Qué quiere decir en este contexto? Que a veces nosotros somos muy rígidos, porque para practicar el bien, para practicar ser profeta y anunciar a Dios en el mundo, no podemos colocar limitaciones. Una cosa es nuestra tradición, es nuestra vivencia de fe, que a veces las normas humanas
no impiden que muchas personas sean profetas. Pero Dios limita eso, que hablen en su nombre, que prediquen en su nombre. No, Dios no lo puede hacer, porque están hablando en el nombre propio de Dios. Una cosa es orientar a aquellos que están hablando en nombre de Dios para que su doctrina sea sólida. Aunque uno se deje guiar del Espíritu Santo, necesita que la doctrina sea sana. Le pongo un ejemplo sencillo, adaptando esa palabra de Dios al mundo contemporáneo. En la iglesia, a través de la manifestación del Espíritu Santo, pueden surgir grupos, movimientos de laicos y laicas que quieren evangelizar y quieren anunciar el reino de Dios. ¿Cuál debe ser la actitud de un pastor, de un párroco? La primera impresión es ser positivo, animarlos en la fe, y después viene lo que se llama la fortaleza doctrinal. Si está dentro del marco de nuestra tradición católica, a que esos no son de los nuestros, que esos no pertenecen a nuestro grupo. No podemos limitar al ser humano que quiera predicar y anunciar el nombre de Dios, porque ya hay cosas que lo determina la historia, el origen del cristianismo, cómo surgió, cuáles son los momentos históricos. Eso se dedica el historiador a analizar y buscar la originalidad de la fuente de nuestra fe cristiana, de dónde nació. Pero también han surgido otras religiones que están anunciando a Dios en el mundo, que están predicando en nombre de Cristo en el mundo. Nosotros no podemos impedir eso, porque no podemos pelear con aquel que es la esencia del anuncio, que se llama Jesucristo. Una cosa es orientar la doctrina, orientarla a través del magisterio. ¿Por qué? Porque a veces uno cree que un grupo tiene la verdad, o un grupo son dueños del Espíritu Santo, y no es así. El Espíritu Santo se manifiesta en el ser humano para anunciar y proclamar a Dios en el mundo. Y eso es lo que dice hoy Moisés. Ojalá que todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu Santo. Es que al Espíritu Santo no le podemos colocar una cadena. Es que el Espíritu Santo no está llamado a ser esclavo de un grupo, sino hay que dejar que el Espíritu Santo se manifieste. Y lo vamos a comprender en el Evangelio de Marcos que hemos escuchado.
Y lo podemos dividir por varios bloques. El primer bloque está muy unida al libro de los Números que hemos escuchado. Juan dijo a Jesús, la familia de los hermanos Zebedeo, a Juan le llamaban el hijo del relámpago, del trono. Ese Juan le llamaban el hijo del trono. Y le dice, maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Generalmente, en el tiempo de Jesús, cuando escuchaban el nombre de Jesús, iba cogiendo fama, muchas personas exterior del grupo de los discípulos o de los apóstoles tomaban el nombre de Jesucristo o de un profeta y eran los llamados curanderos, como le llamamos hoy, porque curaban, curandero. Y esto echaban demonios, dice hoy la palabra de Dios. Y Jesús respondió, no se lo impidan. La primera respuesta del maestro, ¿cuál es? Ser positivo, ser acogedor, la aprobación. Porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Palabra sabia del maestro. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Diciéndole claramente, dejen esa persona tranquila y que prediquen y que sanen. Porque no podemos pelear, no podemos meternos en conflicto, no podemos abrirnos frente sin necesidad. Porque hay grupos a nivel social, a nivel religioso, que tienen como esa vocación de estar abriendo frente, dentro y fuera. Y la gran capacidad que tiene que tener un ser humano es ser acogedor. Y después, en el proceso y en la confianza, vamos doctrinando al ser humano. Pero si somos rígidos, si queremos colocar cadena a todo el mundo que no puede, que tú no puedes anunciar el evangelio, hay que buscar canales de diálogo, canales de reconciliación, canales de fraternidad. Y eso es lo que dice hoy el maestro. No se lo impidan. El que da de beber un vaso de agua porque son de Cristo, en verdad le digo, no se quedará sin recompensa. El otro bloque es el escándalo. El que escandaliza a uno de estos pequeñuelos que creen mal vendría que se colocara en el cuello una piedra de molino y se echara al mar. ¿Qué quiere decir el maestro? No motiven división, no motiven escándalo. Lo de ustedes son dos cosas fundamentales:
que el maestro predicó, que se llama el amor y la unidad. El amor nunca produce escándalo. El que ama nunca escandaliza a los demás. El que predica la unidad nunca escandaliza a los demás. Por eso el escándalo en la comunidad produce que muchas personas se retiren de la comunidad cristiana. En una palabra, ¿qué quiere decir el maestro hoy? Que el testimonio de vida hace cambiar a muchos corazones. Que hablen a favor nuestro, aunque no sea lo nuestro, déjenlo en paz. No le complique la existencia, no le complique la vida. Lo que hay que doctrinarlo, orientarlos, para que tengan una fortaleza de fe. Y después el maestro, cuando habla del escándalo, menciona alguna comparación literaria que eran lenguaje de la época, frase de la época, pero no la podemos asumir de una forma radical, sino interpretativa. Dice: si tu mano te induce al pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al Hemashmat, que era el lugar que había fuera del pueblo, donde colocaban como la basura, y ese fuego permanecía siempre ardiendo, siempre prendido. Es un lugar que señala el maestro, el texto bíblico, y lo dice claramente, Ejemán, ese lugar donde echaban como la basura. Y ahí toda esa basura se quemaba constantemente y el fuego no se terminaba. Al fuego que no se apaga. Sí, que Jesucristo específicamente habla de ese lugar. Es un lugar físico que está hablando él, haciendo la comparación bíblica futurista del infierno. El infierno es el lugar que el fuego nunca se apaga, y compara ese lugar físico con el infierno. Si tu pie te induce a pecar, córtalo. Más vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a ese lugar indicado. Es decir, que era un lugar específico. Y tu ojo te conduce a tal lugar, también sácatelo. Si habla de las manos que producen acciones, trabajos manuales, los ojos para ver el mundo, para ver la naturaleza, los pies para caminar, todo tiene una funcionalidad. Los pies del profeta, los ojos para no caer en pecado, las manos es un instrumento bueno, pero también a través de las manos somos capaces de matar a alguien, de hacer daño, de producir daño en el mundo. Por eso hoy la palabra de Dios nos habla de eso, de ese lugar específico, que en el futuro será el infierno. Pero él hace comparaciones físicas del lugar donde él está viviendo. Era como un basurero que constantemente tiraban la basura y ese fuego permanecía encendido. Y es comparando que aquellos que viven en pecado
y no se convierten de corazón a través del anuncio de la palabra de Dios, van al fuego que no se apaga, que es el infierno. El apóstol Santiago comienza hoy con esta frase: atención, ahora los ricos lloran a gritos por las desgracias que le viene encima. La iglesia siempre ha hablado de la riqueza, pero hay que distinguir una cosa de otra. Hay muchas personas que tienen riqueza, pero esa riqueza han comenzado desde la niñez a tener ahorro y han trabajado en el proceso de desarrollo de una familia y han conseguido dinero y han tratado a sus empleados con dignidad. Hay muchos ricos que tratan a los empleados con dignidad. No podemos globalizar, pero hay otros que explotan a los empleados, pero hay otros que son dignos frente a sus empleados. Yo he escuchado, principalmente en la zona del este aquí, que hay muchos empresarios que tratan a sus empleados con dignidad, que le ofrecen centro de educación a los empleados, que le ofrecen hospitales a los empleados. Yo no me gusta colocar comparación, pero hablo de lo que veo, de lo que yo visité. En estos días visité a un batey del Central Romana, y cuando observé ese batey, las habitaciones donde vivían los trabajadores, estaba totalmente limpio, con dignidad. Baño limpio, una sala limpia, lugar donde jugar. Digo, hay que ver. No estoy generalizando, pero vi ese batey específicamente, que fui a celebrar una Eucaristía, con su lugar de culto, su lugar de reunión, casita con dignidad. Estoy hablando de Central Romana. ¿Con qué dignidad en ese espacio trataban a esos empleados? Y así hay otros que tienen colegio, politécnico, para los pobres de esta región, gente turística, empresarios del turismo. Y eso uno lo valora. Uno dice, vale la pena tener tantos empresarios que se preocupan del ser humano, que se preocupan de los empleados. Y generalmente los empresarios turísticos de esta región, en forma general, se preocupan por los empleados que tienen. Habrá casos aislados, como lo hay en todo el mundo, pero hay que valorar eso también y no tener un ojo crítico de todo o tomar este lugar para destruir. Hay gente que han dado la vida y tratan bien a sus empleados. Si todos los ricos no son destructores, sino hay gente buena, de buena voluntad. Pero aquellos que no le pagan la seguridad social, que no tienen médicos que lo atiendan,
como si fueran esclavos a esos ricos, que ellos saben quiénes son. Es que uno cuestiona y uno le llama la atención, porque ustedes tienen seres humanos, no tienen animales, sino personas humanas. Y por eso hay que tratarlo con dignidad, hay que tratarlo con delicadeza. Miren, el jornal de los obreros que cegaron sus campos y que ustedes han retenido están gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor. Si aquellos que se dedican a explotar a los trabajadores, que no le pagan con justicia, delante de Dios son explotadores, con salarios que son humillantes, y eso no le agrada a nuestro Dios. Pero todos no son así. Hay gente que tratan con dignidad, como dije al principio cuando hablé de la riqueza. Que la Virgen de la Altagracia nos acompañe siempre y que Dios sea el que juzgue nuestras acciones.